El 42 hizo el otro día. Bueno. Bueno, ahí ven la pantalla, lo que compartí. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, empecemos con el 3, que para ir en orden, aclarando un poco ese punto. Es un punto que en realidad en la teoría no está, no hay fórmulas ni nada, pero se podría determinar como una fórmula. El punto 3 decía que las variables aleatorias independientes, x e y, son tales que, y les da como dato que la esperanza de x es 3, la esperanza de x cuadrado es 12, la esperanza de y es 4, la esperanza de y cuadrado es 18. Le dan todas estas esperanzas. Y hay que hallar el valor de cada una de estas. ¿Sí? Son todas esperanzas y las últimas tres son variables. Bueno, para que vean un poco la lógica de cómo viene esto. La fórmula que se haría es, por ejemplo en el punto A, si te pide la esperanza de 3x menos 2y, bueno, yo primero la resta se separa, ¿sí? Sería la esperanza de 3x menos la esperanza de 2y, ¿sí? Como si fuera una distributiva, podríamos decir. Y después, el 3 y el 2, que son los números que están multiplicando, se salen afuera de la esperanza, ¿sí? Entonces queda 3 por esperanza menos 2 por esperanza, ¿sí? Los números que multiplican salen afuera. Y ahí la esperanza de x y la esperanza de y yo lo tenía como dato, entonces lo reemplazo y ahí me da el valor. ¿Se entiende la lógica de la fórmula? Sí, aplicando propiedades. Bien. Bueno, en el punto B es exactamente lo mismo. Sería la esperanza de 2y menos la esperanza de 3x. El 2 y el 3 saldrían multiplicando afuera. Reemplazo lo que tengo como dato y ahí me da que da menos 1. El C es lo mismo, ¿sí? Sería la esperanza de 6x más la esperanza de 4y. El 6 y el 4 que están multiplicando salen afuera. Reemplazo los valores que tengo como dato y ahí me da 34. Bueno, hasta acá todo perfecto, era como más sencillito. El tema que la varianza es un poco más complicado. A mí me pedía la varianza de 2x menos y. ¿Bien? Entonces, la varianza tiene una fórmula, ¿sí? Que es la esperanza, ¿sí? del argumento de lo que está entre paréntesis al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza, ¿sí? En uno se eleva al cuadrado el paréntesis y en el otro se eleva al cuadrado todo, toda la esperanza conjunta. Y se restan. Esa es la definición de varianza, ¿sí? Es la esperanza con el argumento al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿Se entiende la fórmula esta? Sí, sí. Bueno, como para empezar a resolver. La primera esperanza, como está el paréntesis al cuadrado, ¿sí? Y tengo dos términos que se están restando, no queda otra que hacer un cuadrado de un binomio, ¿sí? El cuadrado de un binomio, recuerden que era el primer término al cuadrado, en este caso menos el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. ¿Qué es lo que puse acá a la derecha? El primer término al cuadrado sería 4x cuadrado, el doble producto del primero por el segundo quedaría 4xy, y el segundo al cuadrado sería y cuadrado. Ahí quedó el cuadrado de un binomio. Después, del otro lado, ¿sí? Que era el cuadrado de la esperanza, adentro del corchete, yo lo puedo separar.
¿sí? Como hicimos en los primeros 3 puntos. ¿Sí? Sería la esperanza de 2x menos la esperanza de y. ¿Bien? Bueno, ese 2 que está multiplicando sale para afuera. Entonces ahí quedaría el siguiente paso. ¿Se entendió este paso? Sí. Bien, entonces, al hacer este cuadrado binomio, ahora me quedó todo separado en resta y suma y sería igual que los primeros 3 puntos, ¿sí? Porque yo tendría la esperanza del 4x cuadrado, ¿sí? Menos la esperanza del 4xy más la esperanza de y cuadrado. Los 4 salen multiplicando afuera, son los números que multiplican, y la esperanza de xy, la fórmula sería la esperanza de x por la esperanza de y. Se puede separar, como distribuir. Entonces queda este paso de acá. 4 por la esperanza de x cuadrado, menos 4 por la esperanza de y, por la esperanza de y, más la esperanza de y cuadrado. Es como que la esperanza va para cada variable, sería la idea de la fórmula. Y en el corchete reemplacé, ¿sí? La esperanza de x vale 3, la esperanza de y vale 4, que lo tengo como dato. Y en el siguiente paso reemplacé todas las esperanzas que tenía. Y ahí me queda 14. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, sí. Bien. Fíjense que en el punto E apliqué lo mismo, pero lo hice más rápido. El D lo hice detallado para que se entienda. Y el E ya aceleré, ¿sí? Y fui directamente al anteúltimo paso. Pero sería el mismo análisis, ¿sí? Sería, bueno, en este caso eh, tendría que hacer el cuadrado binomio y te queda 4 por esperanza de x cuadrado, más 4 por la esperanza de x por la esperanza de y, más la esperanza de y cuadrado. ¿Sí? Es igual al anterior, lo único que el anterior era una resta y este es una suma. ¿Sí? Entonces cambia muy poco. Por eso lo hice tan rápido. Y en el punto F directamente ni el procedimiento puse. Directamente hice toda la cuenta en la calculadora y ya me queda 30. Pero el análisis es el que hice en el punto D. Con ese análisis sale cualquier ejercicio de varianza. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien, de nada. ¿Los demás, alguna duda con este punto? No, no. Bien. Bueno, pasemos al 27 que habían preguntado. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, el 27 dice que es una VAC, ¿sí? Una variable aleatoria continua, ¿sí? Que tiene por función de distribución a esto, ¿sí? Función de probabilidad. Entonces, f, o sea, la función f, sería menos 0,75x cuadrado más 6x menos 11,25. Y está definida entre 3 y 5. ¿Sí? Y te dice hallar la moda. Bien, la moda. eh, bueno, la moda ustedes saben que es el valor máximo, ¿sí? El valor más alto es la moda. Bien. Y como esto es una función, el valor más alto se obtiene con el máximo de la función. Si yo tengo el máximo de la función, el punto máximo, ahí voy a tener la moda. Bueno, si se acuerdan algo de análisis, ¿sí? El punto máximo se calcula haciendo la derivada primera de esta función, y después la igual a cero. Y despejo x. Eso sería para encontrar el máximo, que sería la moda en este caso. Entonces, cuando te pide la moda, hago la derivada, ¿sí? Bueno, yo acá la derivada también ahorré pasos, ¿sí? Porque fíjense que 0,75 es 3 cuartos, si lo paso a fracción. La derivada que era, bajo el exponente multiplicando y al exponente se le resta 1.
Entonces, si bajo el exponente multiplicando, queda menos 3 cuartos por 2, que sería menos 3 medios x. La derivada de 6x, ¿sí? Como el exponente de la x es 1, la derivada sería el número que está delante, ¿sí? Que sería 6. Y la derivada de un número sin x es 0, porque es una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada quedaría menos 3 medios x más 6. Entonces, la derivada le igual a 0 para encontrar el máximo, y despejo x como una ecuación sencilla. ¿Sí? Paso el 6 restando, el menos 3 medios dividiendo, y ahí me da que la moda es 4. Es el punto máximo de la función. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio este? O sea, solo es derivar, nada más. Derivar e igualar a 0, y despejar Claro, x. Exactamente. está bien. ¿Lo demás entendieron? Sí, profe. Bueno, vamos con el 29. Acá. Bueno, me habías pedido el 29C. El 29C es una discusión todos los cuatrimestres eh, en cuanto a la interpretación del 29C. Ahora lo vamos a charlar. Primero vamos a hacer los dos anteriores, así practicamos un poco y nos ponemos en tema con el punto 29. El 29 dice, la empresa Camiones Gauss determina que en una base anual la distancia recorrida por camión se distribuye normalmente. Bueno, es una distribución normal que tiene una media de 50.000 millas, o sea, mu sería 50, y un desvío típico de 12. Entonces el A dice, ¿qué porcentaje de camiones, ¿sí?, se espera que recorran entre 34 y 50.000 millas? Cuando pide porcentaje pide probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad entre 34 y 50? ¿Sí? Es un entre valores. Entonces yo acá tengo que es una normal con media 50 y varianza 144. ¿Sí? Porque como el desvío era 12, la varianza es elevarlo al cuadrado, entonces es 144. Esto para escribirlo formalmente el dato. Entonces a mí me pide la probabilidad entre 34 y 50. Acá lo puse y yo lo tengo que estandarizar. ¿Sí? Lo tengo que pasar x a z. ¿Cómo era eso? Bueno, el valor de x le resto la media y lo divido por el desvío. ¿Sí? O por la raíz de la varianza, que es lo mismo. Bueno, ambos x hago eso para estandarizarlo. Y me da menos 1,33 y 0. Acuérdense que el entre valores, si ya lo vieron, la formulita para sacar la probabilidad sería la acumulada del segundo valor menos la acumulada del primer valor. ¿Sí? Es una diferencia, que es lo que puse acá abajo. Bueno, estos dos valores lo buscan en la tabla de normal, ¿sí? Cuando z vale 0 y cuando z vale menos 1,33. Y ahí les da ambos valores, la resta se daría esto, y si lo pongo en porcentaje sería multiplicarlo por 100. Y ahí le da el porcentaje. Bueno, ¿se entiende el punto A? ¿Está claro, chicos, este? Sí, sí. Sí. Bien. Después el punto B pregunta, ¿qué proporción, o sea, otra vez pregunta la probabilidad, de camiones se espera que recorran menos de 30.000 o más de 60.000? SO, recuerden que era una unión, ¿sí? Entonces, fijémonos, yo pido que sea
menor que 30.000, unión que sea mayor que 60. ¿Sí? Esta unión es una unión incompatible. ¿Por qué es incompatible? Porque si yo pido menor que 30 y mayor que 60, no tienen una intersección. ¿Sí? Porque menor que 30 sería de 30 para la izquierda, y mayor que 60 de 60 para la derecha. Entonces no hay una intersección. Entonces es como un suceso incompatible. Entonces sería solamente una suma. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden que bueno, la probabilidad de x menor a 30 lo tengo que estandarizar a z, entonces le resto la media y lo divido por el desvío. En la segunda probabilidad también, a 60 le resto la media y lo divido por el desvío. Ahí quedaron los dos estandarizados. En el primero es una acumulada, entonces lo dejo como está, pero en el segundo es una desacumulada. Entonces tengo que hacer el complemento para que me quede acumulada. Tengo que hacer 1 menos la probabilidad de z menor o igual. Bueno. Y ahí los dos valores estandarizados me dio menos 1,67 y 0,83. ¿Sí? Que eso se escribe como una acumulada, ¿no? Acá lo puse con F, que sería la acumulada. Busco estos dos valores en la tabla de z de normal. Hago toda la cuenta y ahí me queda, si lo multiplico por 100, el porcentaje, ¿sí? Que sería 25,08. Bueno, ¿se entendió este? ¿Alguna duda? ¿Está claro, chicos? Sí, Sí, profe, creo que clarísimo. Bueno. Bueno, y vamos al punto C, que siempre, como decimos, es el de, como le dije al principio, es de discusión. Bueno, él se dice, ¿cuántas millas habrá sido recorridas por al menos el 80% de los camiones? ¿Sí? O sea, ¿qué cantidad de millas tope, ¿sí? Recorrió al menos el 80%? El 80% o más de los camiones. ¿Bien? Bueno. Eh, el tema es este. Si yo agarro, miren el gráfico de la derecha. Si yo agarro X como el 80%, ¿sí? O sea que tiene que superar al menos el 80 o más, ¿sí? Es una interpretación, ¿sí? Es una posible interpretación. Entonces acá, ¿qué me da? Yo sé que f de z, o sea, la acumulada de z es el 80%, porque a mí ya me da el porcentaje, ¿sí? Entonces el 80%. Entonces yo voy a la tabla de fractiles, ¿sí? A la otra tabla, y me fijo que el 0,8 tiene un z del que vale 0,842 en la tabla. Entonces utilizo esta fórmula, que esta fórmula es cuando usamos fractiles. Es el despeje de la estandarización, ¿no? Porque la estandarización que es z igual a x menos mu sobre el desvío, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Paso el desvío multiplicando con z, paso el mu sumando, bueno, y de acá sale esta fórmula. Entonces yo tengo que saber el x, tengo que saber qué cantidad de millas, ¿sí? Es el que supera el 80%, ¿sí? ¿Cuál es esa cantidad? Bueno, entonces z vale ese que encontramos en la tabla que se refiere al 80%, el desvío es 12 por el dato del ejercicio, la media 50 por dato del ejercicio, y ahí hago la cuenta y me da 60,104. ¿Sí? Como está hablando de 1000 millas, si yo lo multiplico por 1000, me da 60.104 mil millas. ¿Bien? Entonces ese valor es el valor de x, ¿sí? Que supera el 80%. ¿Sí? Y ahí para arriba supera el 80% de los camiones. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Por qué elegí? Sí, profe, yo la única duda que tengo es por qué se usa la tabla de los fractiles, pues yo lo había hecho así, pero había usado el otro, la otra tabla de Z, por eso me da distinto. ¿Vos qué pusiste? El 0,8 como si fuera z.
No, yo había visto el 0,8 en la tabla de Z, pero la que empieza en la página 79. Y daba 0,78 y algo, creo. No daba eso. Claro, porque está la tabla en donde vos buscás en la primera columna Z y al lado te da F de Z, y está la otra tabla Claro, sí. que en la primera columna es F de Z y te tira el valor de Z, o sea, al revés. Claro, sí. ¿Sí? Bueno, acá te dice, te tira el porcentaje, que el 80%, por al menos el 80%, ¿sí? Entonces, es una acumulada eso, ¿sí? El 80% más, en realidad es una desacumulada, ¿sí? El 80% más es un porcentaje, es una acumulada, y eso lo tenés que buscar en la otra tabla, ¿sí? Porque nosotros estamos buscando un valor de X en realidad, ¿sí? Un valor de X que tiene que ser superado por el 80%. Entonces, cuando te pide eso y te da el porcentaje, vos lo tenés que buscar en la otra tabla, y ahí te da el valor de Z, ¿sí? Buenísimo, gracias. Yo tengo una duda con el gráfico. ¿Ese 0,20 qué es? Ah, es lo que sobra, porque si ahí es el 80%, lo que queda del otro lado es el 20%. Eso. Ah, pero no, tipo, no sirve nada, ¿no? No, lo puse, no sé, por poner. Está bien. Porque sea, a mí la tabla, yo en la tabla busco la acumulada en el 80%, ¿sí? Porque este valor está en el 80%. Si yo buscaría el 20% sería el valor más de acá, ¿sí? Porque la tabla, Claro. acuérdense que da acumuladas, ¿no? Bien. ¿Los demás? ¿Se entendió? ¿Otra pregunta? Bueno, en cuanto al enunciado, yo tengo como, a veces, por eso digo que siempre lo charlamos con todos los cuatrimestres, porque tienen cosas ese enunciado que yo no estoy de acuerdo. Así como está resuelto, da el resultado que está ahí. Pero está medio como mal redactado para mí el enunciado. Pero bueno, por eso hay algunos que capaz lo interpretan de una manera, otras de otro. Pero para mí están un poco mal redactados. Por eso capaz entra en duda. Pero bueno, esta sería la resolución. Si yo tengo que buscar qué valor de X está en el 80%. ¿Sí? Ese valor, esas millas, son los que superaron el 80% de los caminos. Bueno, entonces, ¿se entendió? ¿Pasamos al otro? Sí, dale. Bueno, el 37 era el otro. 37, acá. Ejercicio. Bueno, el 37 dice, la vida útil de un tipo particular de lámpara eléctrica tiene distribución exponencial. Acá estamos en otra variable continua, que es la exponencial, con una vida media, ¿sí?, de 1000 horas. Hallar la probabilidad de que una lámpara elegida al azar dure más de 1300 horas. Bueno, fíjense que dice que la media, ¿sí?, la vida media es 1000 horas. Bueno, la media es igual a la esperanza, ¿sí? La media, la esperanza es lo mismo. Entonces, yo puedo tomar que la esperanza es 1000 como dato. ¿Bien? Y yo sé que la esperanza en la exponencial tiene como fórmula 1 sobre alfa. ¿Sí? Que alfa es el parámetro que utiliza la exponencial. Bueno, eh, entonces yo para despejar alfa, ¿qué hago? Bueno, paso alfa multiplicando y después paso el 1000 dividiendo y me queda que alfa es 1 sobre 1000. Ese es el primer dato que tengo. Después en el primer punto me dice que sea mayor a 1300 horas, que supere las 1300 horas. Bueno, cuando yo tengo desacumulada, tengo una fórmula para desacumulada y tengo otra fórmula para acumulada en la exponencial, ¿sí? La fórmula para desacumulada es esta. E, ¿sí?, elevado a menos alfa por x, ¿sí? Que x sería
el 1300 en este caso. Y alfa el 1 sobre 1000. Bueno, si hacen toda esta cuenta en la calculadora, les va a dar el 0,273. ¿Bien? ¿Se entiende este primer punto? Sí, sí. Bueno. Eh, el segundo dice, sabiendo que todavía está funcionando después de las 1300 horas. Eso es lo que yo sé. Hallar la probabilidad de que todavía funcione después de las 1500 horas. Entonces, como es un sabiendo que, es un condicional. ¿Sí? Entonces ya tengo acá la probabilidad de que x sea mayor a 1500 sabiendo que x es mayor a 1300. ¿Sí? Como es un condicional, yo tengo que usar la fórmula de sucesos dependientes, que era la intersección sobre la probabilidad del suceso que sé, o sea, del segundo suceso. Bueno, con el suceso de abajo no hay problema, porque el segundo suceso está bien explícito, es x mayor a 1300, no hay problema. Pero con la intersección la tienen que sacar ustedes, ¿sí? Pueden hacer una recta numérica si quieren. Acá dice que x es mayor a 1500 y que x es mayor a 1300. Bueno, hacen una recta numérica, ubican el 1300, ubican el 1500 y pintan todo lo que es mayor, ¿sí? Y la intersección, lo que tiene en común, ¿sí? Es de 1500 para adelante. Entonces la intersección sería que x sea mayor a 1500. Eso es lo que tienen en común ambos sucesos. Utilizo la fórmula desacumulada, que es la que utilicé antes, que es menos alfa por x, e elevado a la menos alfa por x. Hago ambas cuentas, las divido y me da... ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Los demás? ¿Todo bien? Profe, no sé si fue a mí sola, pero como que no salía tu voz. Así que no te entendí la última parte. Bueno, repito, ¿ahora me escuchas bien? Sí, sí. Bueno, primero dije que era una condicional, ¿no? Que la fórmula era la intersección sobre el suceso que sé, la fórmula dependiente. Que la intersección yo la sé puedo hacer una recta numérica, ubico los mayores que 1300, ubico los mayores que 1500 en una recta numérica, lo pinto, y lo que tienen en común la intersección es que es mayor a 1500. Entonces ahí está la intersección, la parte de arriba. Como ambas probabilidades son desacumuladas, son mayores, utilizo la fórmula desacumulada para exponencial, que era e elevado a menos alfa por x. Hago ambas cuentas, las divido y me da 0,819. Ahí, ¿se entendió? Sí, gracias. ¿Los demás? ¿Está claro? Sí, claro. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, y después me preguntaron el 47. 47, 47. Bueno. Vamos a ver. Vamos a leerlo. Bueno, dice, ciertos equipos de televisión se alquilan por una compañía. El tiempo en meses es X. Entre cada reparación mayor es una variable aleatoria continua exponencial. Con parámetro 0,05. Bueno, entonces es una variable aleatoria continua exponencial. El parámetro que es alfa 0,05. Y dice, hallar la probabilidad de que un aparato de televisión alquilado por la compañía no requiera una reparación mayor por al menos 2 años. ¿Sí? Al menos 2 serían 2 o más. O sea, sería la probabilidad de x mayor a 2. A 2 años, ¿no? Bueno.
Una aclaración. Vieron que X dice que dice el tiempo en meses, ¿sí? En realidad, estos 2 años tendrían que ser 24 meses. O sea, yo acá en la X tendría que poner 24, en realidad. Pero si le pongo 24, no me daría el resultado que está. O sea, está mal redactado también ahí. Sería el tiempo en años, en realidad. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad de que X sea mayor a 2 años, como es una desacumulada, la fórmula es la misma que vimos recién, E elevado a menos alfa por X, y ahí me da que es 0,9042. ¿Bien? ¿Está claro la y la aclaración que hice de los años y meses? ¿Entendió, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, el B dice, la compañía está de acuerdo en reemplazar cualquier aparato cuyo tiempo entre reparaciones mayores sea menos de m meses. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que X sea menor a M. ¿Sí? M es un número que no sé. Entonces yo estoy buscando la probabilidad de que X sea menor a M. Dado que la compañía no quiere tener que reemplazar más del 20% de los aparatos, hallar M. Bueno, la probabilidad de que X sea menor que ese M meses es ese 20% que me dice. ¿Sí? Porque la probabilidad es un porcentaje, es una proporción. Entonces sería ese 0,2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? La fórmula de la probabilidad para acumulada, porque es menor, es esta de acá abajo. 1 menos E elevado a la menos alfa por X. Que el valor de X en este caso sería M. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Paso el 0,2 restando para la izquierda y la exponencial sumando para la derecha. Entonces 1 menos 0,2 me queda 0,8. Bueno, después, acá lo que hice fue la definición sería del logaritmo. ¿Sí? Acuérdense, no sé si se acuerdan, pero el logaritmo sería que la base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasé de acá a acá? Puse ln, que es logaritmo natural o neperiano, porque el logaritmo natural tiene base e. ¿Sí? Bien, entonces, el resultado sería el argumento del logaritmo y el exponente de e sería el resultado. ¿Sí? Como que cambia de lugar. Entonces, fíjense cómo se aplica la fórmula que dije recién. Si yo hago la base elevado al resultado es igual al argumento, me queda lo que está arriba. ¿Sí? Sería e elevado a la menos 0,05 por m es igual a 0,8. ¿Sí? Sería lo de arriba. Así como se pasa de, de exponencial al logaritmo. ¿Sí? Es la definición del logaritmo. ¿Se entiende ese pasaje hasta acá? ¿O es medio confuso? Se entiende, se entiende. ¿Los demás? Sí, sí. Bueno. Como la idea es hallar m, porque no sé qué cantidad de meses estamos hablando, vale, entonces lo que me queda hacer es pasar el menos 0,05 dividiendo, y ahí hago la cuenta de la calculadora y me da 4,46, que aproximadamente es 4, ¿sí? Que es lo que me daba como respuesta. ¿Sí? Porque tengo que poner meses, no puedo poner 4,46 meses. Entonces, cuando X es menor a 4 meses, ¿sí? La probabilidad me va a dar 0,1, el 20%. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Entendido, chicos? Bueno, Sí, profe. vamos con el C entonces.
El C dice hallar la mediana de la distribución. ¿Sí? Entonces, yo no tengo una fórmula para mediana explícita. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer la integral, no me queda otra. ¿Cómo es la fórmula de mediana? La mediana es la integral de 0 hasta x, ¿sí? Siempre de 0 hasta x, de la función. ¿Sí? Acuérdense que la función exponencial tiene una fórmula. Es alfa por e elevado a la menos alfa por x. Esa es la forma general de la función exponencial. Entonces, como alfa vale 0,05, acá armé la función. Bueno, diferencial x y es igual a un medio, ¿sí? Porque la mediana sería igual a un medio. Entonces yo tengo que integrar, ¿sí? Bueno, lo primero que hice fue sacar el 0,05, como está multiplicando y es un escalar, un número sin x, sale multiplicando afuera de la integral. Y después acá a la izquierda, en un costadito, hice como una sustitución, hice la sustitución. ¿Sí? O sea, el exponente que es menos 0,05 por x lo llamé t. ¿Sí? Acá en la izquierda está, lo llamé t. Entonces, ¿qué hice? Hice la derivada de cada lado, ¿sí? La derivada de t es diferencial t. Y la derivada de menos 0,05 por x, la x se va porque está elevado a la 1, entonces sería menos 0,05, diferencial x. El menos 0,05 lo paso dividiendo y ahí me quedó cuánto vale el diferencial x. ¿Sí? Entonces adentro de la integral, ¿qué me va a quedar? E elevado a la t, por la sustitución, y d de x, o sea, diferencial x, sería diferencial t sobre menos 0,05, por la sustitución que hice acá a la izquierda. Bueno, este menos 0,05, que sería 1 sobre menos 0,05, como es un número, es un escalar, lo pasé, y está multiplicando, lo pasé afuera de la integral, ¿sí? Que al multiplicarse con el 0,05 que ya estaba, me queda menos 1 afuera. Y la integral de e a la t es e a la t. ¿Sí? Esa es la integral. Entonces yo ya sustituyo la t por lo que era antes, que era menos 0,05x. Bueno, y tengo que hacer Barrow ahora. ¿Sí? Barrow era reemplazar primero por el número de A por el extremo superior, que es x, y después lo reemplazo por el extremo inferior, que es 0. Y esos ambos reemplazos los resto. ¿Sí? O sea, sería el reemplazo con x menos el reemplazo con 0. Bueno, si esta función la reemplazo con x, me queda la misma función. Porque reemplazaría x con x. Y si lo reemplazo con 0, 0,05 por 0 es 0. Y e a la 0, todo número elevado a la 0, da 1. Entonces quedaría la misma función menos 1. Y el menos 1 multiplicando afuera, que quedó de antes. Bueno, si hago la distributiva, bien, o en realidad el menos 1 lo pasé dividiendo acá, ahora que me estoy dando cuenta. El menos 1 lo pasé dividiendo, entonces quedó menos 1 medio. Después pasé el 1 sumando y me quedó un medio positivo. Y después aplico la definición del logaritmo que hicimos antes, ¿sí? Que la base elevado al argumento, elevado al resultado, es igual al argumento. Entonces me queda que el logaritmo de un medio es igual a menos 0,05. Paso el 0,05 dividiendo y ahí me queda el valor de x, que es 13,86. Esa sería la mediana. Bueno, dudas sobre el método de sustitución, sobre el escalar que lo pasé multiplicando afuera de la integral, los pasajes, la definición del logaritmo. ¿Alguna duda? Yo no entiendo por qué el 1 medio. ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo no entiendo por qué el 1 medio. Ah, es la fórmula del mediano, ¿sí? Porque la mediana es la mitad.
Entonces la integral tiene que estar igualado a un medio. Ah, listo, listo. Porque sea, recuerden que la integral es el área bajo una curva. Esa es la definición de integral. ¿Sí? La curva es una campana de Gauss. Y el área bajo la curva es 1. O sea, la integral de toda la campana es 1. Como yo quiero la mediana, quiero el valor central, ¿sí? Entonces el valor central va a tener la mitad de 1, que es un medio. ¿Bien? Por eso es igualado a un medio. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Los demás? ¿Entendieron el ejercicio? ¿Puedes bajar para terminar de copiar? Sí, sí. Ahí está bien. Sí, gracias. Bueno, mientras tanto, los demás, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? Profe, el 0,05 que estaba multiplicando dentro de la integral, usted lo sacó y después el menos 0,05 que estaba dividiendo lo sacó, pero también multiplicando. ¿Puede Claro, ser? porque el menos, arriba del menos 0,05 habría un 1. Entonces es como una fracción. Ah, está bien. ¿Entendés? Entonces el 1 sobre menos 0,05 lo pasé multiplicando afuera de la integral. Se simplifican los 0,05 y me queda el 1. El menos Claro, 1. ¿Se entiende? gracias. Sí, sí. Bueno. ¿Los demás? ¿Otra duda? Bueno, me quedé sin ejercicios que me preguntaron. ¿Qué otros tienen duda? O hacemos alguno al azar, no sé. ¿Qué tienen? El 14 pusieron en el chat. Ah, no lo vi, a ver para que voy al chat. El 14, bien. Bueno, la vez pasada el 14 no lo podían hacer porque no habían visto normal las aproximaciones. Esta semana vieron todo eso, entonces ahora se podría ver ese punto. Bueno, a ver. ¿Terminaron de copiar acá? ¿Estaba copiando? Sí. Bien, a ver el 14. El 14 fue el que pasé el otro día, que lo pasé ahí al campo. Mm, acá. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, dice, de una muestra aleatoria de 1200 alumnos, o sea que la muestra es 1200, n minúscula es 1200, en la que se sabe que el 4% son huérfanos. O sea, la probabilidad de éxito es el 4%, o sea, 0,04. Hallar la probabilidad de hallar en la muestra menos de 50 huérfanos. ¿Sí? Bueno, yo tengo n y tengo p. Originalmente esto sería una ¿qué? ¿Qué distribución? Binomial. Binomial, claro. Como tengo la muestra y tengo p, originalmente es una binomial. Pero ¿qué problema me encuentro? La n es mayor a 20. Claro, que la n es mayor a 20, entonces en la tabla no lo puedo buscar. Bien. Entonces, ese es el primer problema. Otro problema, entre comillas problema, es que las preguntas me están diciendo que son acumuladas y desacumuladas. Y la fórmula original de binomial en realidad admite solamente exactas. Pero bueno, después vimos nosotros que lo pueden buscar en la tabla como acumulada, desacumulada. Eso lo vimos. Bueno, entonces el problema original es que n pasa el 20.
entonces no lo puedo buscar en la tabla, imposible hacerlo, ¿sí? Y si lo quiero hacer con fórmula, no puedo hacerlo por esto que les dije, de que la fórmula admite que sea solamente exacto, y acá me está pidiendo menos o más de tanto, entonces no puedo hacer nada. Entonces recurro ¿a qué? ¿A qué recurro entonces si no puedo? ¿Qué se les ocurre? A la aproximación de la variable a la normal, de la VAD a la normal. Claro, como es binomial el ejercicio y no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces tengo que tratar de aproximar. Binomial en discreta tiene dos aproximaciones, ¿sí? Una a hipergeométrica y la otra a Poisson, ¿sí? No lo puedo aproximar a hipergeométrica, pero sí a Poisson, ¿sí? Entonces, yo de binomial a Poisson se pasaba así. Lambda, que es el parámetro de Poisson, se calcula como la muestra por la probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces, 1200 por 0,084 me da lambda es 48. ¿Bien? Bueno. En Poisson, lambda coincide con la media y coincide con, eh, ¿cómo se llama? Con la varianza, ¿sí? Bueno. ¿Por qué lo pasé a Poisson y no lo pasé directamente a normal? ¿Qué opinan? O sea, yo podía pasar de binomial a normal directamente, pero no, primero lo pasé a Poisson y después de Poisson a normal. ¿Por qué? ¿Qué opinan? No, ni idea, profe. Bueno, tienen que saber bien las condiciones de las aproximaciones, ¿sí? Fíjense que para pasar de binomial a Poisson, ¿sí? N tiene que tender a infinito, o sea, tiene que ser mayor que 20 en este caso para tender a infinito, que bueno, pasa eso porque es 1200, y P, ¿sí? Tiene que ser menor a 0,05, ¿sí? Entonces, puedo hacer el pasaje de binomial a Poisson porque cumple las dos cosas. N es mayor que 20 y P es menor que 0,05. ¿Qué pasa? No lo pasé directamente a normal porque normal te pide que N sea mayor que 20, pero que P sea mayor a 0,05. ¿Entienden? Entonces, como es menor, no lo puedo pasar directamente a normal. Entonces, primero lo paso a Poisson porque sí, la condición me lo permite. Y después, como de Poisson a normal no tiene condiciones, hago la del pasaje ese de Poisson a normal. ¿Se entiende? Ahora sí. ¿Los demás? Sí. Bien. Entonces, empezamos a pasar de Poisson a normal, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Acá tengo, ya está reemplazado, ¿no? Pero ustedes tienen que tener la fórmula. Yo tengo la probabilidad, ante todo, antes de empezar. Vieron que el ejercicio pedía menos que 50, ¿sí? Como el ejercicio pedía menos que 50 y era una variable discreta porque era binomial, yo lo tengo que expresar como menor o igual a 49, ¿sí? Porque menos que 50, el que le sigue es 49. Entonces yo lo tengo que expresar como menor o igual a 49. ¿Está claro?
Sí, sí. Bien. Entonces, empecemos a pasar de Poisson a normal. La probabilidad de Poisson de que R sea menor o igual a 49, que es lo que me pide el ejercicio, se aproxima a una probabilidad normal. En donde a ese valor de X yo le tengo que hacer una media corrección, que es sumarle 0,5. ¿Sí? Entonces, cuando es acumulada, ¿sí? Cuando es menor o igual, se le suma 0,5. Bueno, le sumo el 0,5 y lo estandarizo ahora, como siempre. Le resto la media, ¿sí? Que como es Poisson, la media coincide con lambda y la varianza coincide con lambda, que es 48. Entonces le resto la media, que es 48, y lo divido por el desvío, ¿sí? Que sería la raíz cuadrada de la varianza, que es 48. Hago toda la cuenta y me da 0,22. Entonces la acumulada en 0,22 en la tabla de normal es 0,58706. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Los demás? Sí. Bien. Bueno, y en el segundo me pedía la probabilidad de que sea mayor que 50. Entonces, como estoy en una discreta en realidad originalmente, mayor que 50 quiere decir mayor o igual a 51, ¿sí? Que es el siguiente. Entonces yo tengo la probabilidad de Poisson de que R sea mayor o igual a 51. Bueno, ¿cómo lo aproximo a normal? Bueno, la normal dice que como es mayor o igual, tengo que hacer el complemento. 1 menos la probabilidad de que X sea menor a ese número menos 0,5. Ahora se le resta 0,5. ¿Sí? Se le hace el complemento y se le resta 0,5. ¿Sí? Porque es una desacumulada. Entonces me queda 50,5. Después lo estandarizo, ¿sí? Le resto 48 y le divido por la raíz de 48. Hago toda la cuenta y me da 0,36. Todo esto es la acumulada de 0,36. Lo busco en la tabla de normal. Hago la resta con 1 y me da 0,3594. Bien, ¿se entiende? ¿Está claro, chicos? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda con otro ejercicio? Recuerden que queda esta clase y la clase que viene de práctica los jueves y después viene el parcial, ¿sí? Ya la unidad 1 la vimos completo, la unidad 2 vimos algo muy poco la clase pasada y ahora lo estamos viendo más de lleno. Y el miércoles antes del parcial, ¿sí? El 29 creo, es como modelo de parcial que va a dar el profesor, ¿sí? Como para que practiquen, le pregunten dudas, ¿sí? Esa sería como la organización. Yo igual, alguno de ustedes me puede hablar, no sé, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp seguramente, les puedo pasar por mail algunos modelos también y se los pasan entre todos. Esa es otra opción. Bueno, ¿alguna otra duda con otro ejercicio? Si no, podemos plantear algunos. Profe, Sí,
Tengo una pregunta. ¿Ya vimos, o sea, un ejercicio de todos los temas que vimos? ¿De ejemplo? No creo, o sea, vimos de normal, vimos de exponencial, de uniforme no vimos, eh, vimos de binomial la clase anterior, vimos Pascal, Poisson creo que no vimos, o sea, faltaba Poisson y uniforme. Y después falta lo de suma de variables y Chebyshev. Lo habrán visto ya, ayer, no sé cuándo lo habrán visto. Faltarían esos 4 temas. Poisson, uniforme, suma de variables y Chebyshev. ¿Vieron eso, no? Sí, ayer. Bien. Bueno, ¿quieren practicar algo de eso? Sí, 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 se puede. Bien. ¿No tienen ninguna duda con otro ejercicio? Empiezo a proponer yo de los temas que no vimos. Sí. Sí, Bueno. Eh, bueno, vamos a ver. ¿Suma de variables vieron algún ejercicio en clase? Porque creo que mayormente da uno, él, no sé si el de las botellas, no me acuerdo, pero no sé si lo dio ahora. ayer vimos el 42. Ah, ese era de suma de variables. A ver. Claro, el de las botellas, el que les decía yo. Está bien. Sí, ese mayormente es el que dan clase. Bien. Bueno, habría que buscar otro que sea parecido a ese. El 44 o el 45. A ver. Sí, podríamos hacer el 44. El 45 me parece que es Chevy, pero también podemos hacer los dos, pegamos 2 pájaros de un tiro. Bien. Bueno, a ver, vamos con el 44. Bueno, dice, la máxima carga que puede llevar un ascensor es de 450 kilos. Los pesos de los hombres están normalmente distribuidos con media 60 kilos y desvío típico 10. Los pesos de las mujeres están normalmente distribuidos con media 55 kilos y desvío típico 5 kilos. Todos flaquitos, ¿no? Allá la probabilidad de que el ascensor esté sobrecargado cuando lleve 5 hombres y 2 mujeres, si sus pesos son independientes. Bueno, tengo los dos normales, ¿no? Las dos variables normales, ¿sí? Una de hombre y otra de mujer. Y después tengo la probabilidad que tengo que sacar. Bueno, acá le puse H, que es la de hombres, es normal, con media 60, y la varianza sería 10 al cuadrado, ¿no? Porque el desvío era 10. La de mujeres es normal, eh, con media 55, y varianza 5 al cuadrado, que sería el desvío al cuadrado. Bueno, a mí me pide, ¿sí?, que cuando lleve 5 hombres y 2 mujeres, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular la probabilidad que cuando llevo 5 hombres y 2 mujeres, ¿sí?, o sea, sumado, ¿no? En total son 7 personas, que sea mayor a 450. ¿Por qué? Porque dice, allá la probabilidad de que el ascensor esté sobrecargado. ¿Cuándo está sobrecargado? Cuando pasa los 450 kilos, ¿sí? Entonces, si los 5 hombres más las 2 mujeres superan los 450, entonces quiere decir que está sobrecargado. Por eso está
este planteo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué dice la suma de variables? ¿Sí? Dice que yo a 5h más 2m lo tengo que sustituir por una letra, ¿no? Para que quede una variable sola. ¿Sí? Yo le pongo nombre W. W es igual a 5h más 2m. ¿Sí? Y W también, como es una suma de variables normales, W también es una variable normal. Yo tengo que sacar la esperanza de este nuevo W, de esta nueva variable, y tengo que sacar la varianza de este W. Bueno, entonces, la esperanza sería, como vimos en la fórmula, ¿no? Sería 5 veces la esperanza de hombres, ¿sí? Porque son 5 hombres, más 2 veces la esperanza de mujeres, ¿sí? Porque sería, bueno, 55 al de mujeres. Bueno, entonces, yo hago 5 por 60, hago 2 por 55, lo sumo y me da 410. Esa es la esperanza. Bueno, yo lo sumo porque se está sumando, es 5h más 2m. Si se estuvieran restando, acá lo tendría que restar, ¿sí? Bueno, eso depende de lo que dice acá. Si es suma, se suma, si es resta, se resta. En la esperanza. La varianza siempre se suma, acuérdense, siempre se suma, ¿sí? Sin importar si las variables se suman o se restan, la varianza siempre se suma. Pero la esperanza depende de eso, si se suma o se restan las variables. Bueno, entonces la varianza ¿qué es? 5 veces la varianza de hombres más 2 veces la varianza de mujeres. Entonces hago toda la cuenta y me da 550. Entonces, teniendo la esperanza y tengo la varianza, yo mi variable W las puedo estandarizar, ¿sí? Porque estamos en normal, ¿no? Bueno, como era una acumulada, una desacumulada, perdón, yo para pasarlo a acumulada tengo que poner el 1 menos, que sería el complemento. Y lo estandarizo. Le resto la esperanza, que es 410, y lo divido por la raíz de la varianza, ¿sí? Que sería 550. Hago toda la cuenta y me da 1,71. Busco esto en la tabla de normal, le resto 1 y me da 0,0436. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profe. ¿Los demás? Sí. Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Bueno, entonces veamos el de Chebyshev, que es el que le sigue. Bueno, acá dice, una empresa recibe cierto producto químico usado en la producción de alimentos balanceado en bolsas con un peso medio de 251,3 y un desvío de 0,35. Bueno, así es, empezando así el ejercicio, como tengo la media y tengo el desvío, bueno, digo, es probabilidad normal, es distribución normal, ¿no? Ahora la pregunta dice, hallar la probabilidad de que el peso de una bolsa elegida al azar difiera del peso medio, ¿sí? En a lo sumo 2 kilos. Bueno, este tipo de planteo, en donde dice que difiera del peso medio en a lo sumo 2 kilos, ¿sí? Se refiere al Chebyshev por la fórmula. Ahora vamos a ver la fórmula, ¿sí? Porque yo digo, tengo el peso medio, ¿sí? Y difiere de 2 kilos, a lo sumo 2 kilos. ¿Qué quiere decir que difiera? Que puede ser 2 kilos más o 2 kilos menos, ¿sí? Es como un entre valores. Entonces, ¿cómo sería el planteo? Bueno, la fórmula, bueno, acá tengo mu, que es la media, que es esto, el desvío, que es esto, que me lo da como dato.
Y la fórmula de Chebyshev es esta, ¿sí? Esta fórmula de Chebyshev es para acumuladas, ¿sí? Para menor o igual. Siempre es el módulo de x menos la media, que sería el peso medio que me hablaba antes, ¿sí? Menor o igual a un valor k que no sé por el desvío, ¿sí? Bueno, esa fórmula, ¿sí? Además viene acompañada de lo que está acá abajo, que es, esta fórmula me va a dar que es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado, ¿sí? Esa es la fórmula de Chebyshev. Si no está escrita, porque ya está reemplazado, pero esa es la fórmula. Bueno, ¿por qué en este problema usamos Chebyshev? ¿Sí? Esperen que para que se entienda mejor, me parece que les voy a anotar en otra hoja. Así lo miramos. Bueno, entonces yo tengo la probabilidad, ¿sí? De que x, del módulo de que x sea menor que el peso medio, que es la media, ¿sí? Menor o igual acá por el desvío, ¿bien? Todo esto es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k cuadrado. Esta es la fórmula de Chebyshev para cuando es menor o igual, ¿sí? Cuando es acumulado. Bueno, entonces nos dice que esta probabilidad es mayor o igual a esto, ¿sí? Bueno, fíjense, el módulo, ¿sí? Chicos, el módulo, cuando tengo menor o igual, se separa en dos partes, ¿sí? Como para que entiendan por qué este problema es Chebyshev. ¿Cómo se separan esas dos partes? Lo de adentro del módulo tiene que ser menor o igual acá por el desvío, o sea, por lo que está afuera. Y lo de adentro del módulo tiene que ser mayor o igual, le cambio la desigualdad, ¿sí? A lo de acá por el desvío, pero cambiado de signo, sea negativo. ¿Bien? Bueno, si yo esto lo planteo, ¿sí? Ahí me quedaría. Entonces, supongamos que acá está el menos, es un número, ¿no? El menos k por estaría acá y el k positivo estaría acá, ¿no? Entonces te pide menor que este, lo menor sería para allá, ¿sí? Y mayor que este, lo mayor sería para acá. ¿Bien? Así que sería esto. Bueno, entre estos valores. Tiene que estar entre estos valores. ¿Qué quiere decir? Que x menos mu tiene que estar entre menos k por el desvío y entre k por el desvío. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué decía la pregunta? Que el peso medio, que es mu, difiere, ¿sí? Difiere de x en por lo menos 2 kilos, ¿sí? Le decía, a lo sumo 2 kilos, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener 2 kilos más, que sería esto, o va a tener 2 kilos menos, que sería esto. Por eso está entre valores. Por eso cuando a mí me pide que algo difiere de la media entre en a lo sumo tanto o en por lo menos tanto, ¿sí? Cuando me pide ese ejercicio, estoy hablando de Chebyshev, que es la fórmula de acá arriba, ¿sí? Como dice a lo sumo 2 es menor que 2. Entonces utilizo la fórmula que dice de menor. Porque hay otra fórmula de Chebyshev que es para mayor, que la vamos a ver en el próximo ejercicio. Bueno, ¿se entiende qué tiene que decir el problema para utilizar esta fórmula de Chebyshev? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno.
Entonces, vamos al ejercicio, ¿sí? En donde me decía, yo acá tengo la fórmula, ¿no? Me decía que mu es 251,3, lo reemplacé, que el desvío era 0,35, lo reemplacé, ¿sí? Pero decía que el módulo, que es lo que difiere del peso medio, era a lo sumo 2. Entonces era menor o igual a 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este K por 0,35 es igual a 2. ¿Sí? Que es lo que puse acá al costado. Entonces si despejo K, paso el 0,35 dividiendo, me da que K exactamente, no lo puse ni con coma, lo puse bien exacto, es 40 séptimos. ¿Sí? Entonces ahí saco K. K es lo más importante, lo que necesito para saber más o menos cuánto va a dar la probabilidad. Bueno, entonces acá planteo que la probabilidad del módulo de x menos la media es menor o igual a 2, a lo sumo 2, como me decía. Esta probabilidad, según Chebyshev, es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. K ya lo tengo, entonces lo reemplazo y me da esta probabilidad. ¿Sí? O sea, que la probabilidad de que difiera el peso medio en a lo sumo 2 kilos, ¿sí?, es aproximadamente mayor o igual a 0,9694. ¿Sí? Puede ser 0,9694 o puede ser más la probabilidad. Es como una aproximación. ¿Bien? ¿Se entiende cómo se calculó? Sí, se entendió. Fíjense que acá el problema dice, lo vuelvo a leer, dice hallar la probabilidad de que el peso en una bolsa elegida al azar difiera del peso medio. Esto de que difiera del peso, el peso sería X. Que difiera del peso medio es el módulo con la resta de la media, ¿sí? Por eso es el módulo de X menos mu. Y a lo sumo es menor o igual, o sea, menor o igual a 2. Entonces me está relatando la fórmula de Chebyshev. ¿Sí? Bueno. ¿Está claro el punto A? Los demás, contesté uno solo ahí. ¿Los demás está claro? Sí, de mi parte sí. Sí. No. Me gustó lo de en parte. ¿Por qué en parte qué pasó? No, que de mi parte sí se entendió. Bueno, pero ¿cuál es la parte que no? O sea, ¿qué pasó? Digo, No, sí hizo cortocircuito. ella. No. Dijo de mi parte, no en parte. Perdón. Ah, de mi parte dijo. Ah, entonces estoy mal. Escuché mal yo. Bueno. Vamos a ver entonces. Estimar el porcentaje de bolsas cuyo peso difiera del peso medio. Es todo el mismo relato. Pero ahora me decía a lo sumo, dice por lo menos. Peso En difiere por lo, del peso medio en por lo menos 0,5 kilos. claro, entonces por lo menos ya sería mayor o igual. Entonces tengo que utilizar la otra fórmula de Chebyshev. ¿Sí? Que es parecida. La fórmula de mayor o igual dice que, bueno, la probabilidad de que del módulo de que x menos mu, menos la media, es mayor o igual a k por el desvío. ¿Sí? Entonces, esta parte es igual. Lo único que cambia el menor igual por el mayor igual, porque me pide por lo menos. Bueno, me dice que por lo menos 0,5. Así que este k por 0,35 tiene que ser igual a 0,5. Paso el 0,35. Paso el 0,35 dividiendo y me da que K es 10 séptimos, exactamente. Bueno, ¿qué dice Chebyshev cuando es mayor o igual? Dice que la probabilidad va a ser menor o igual a 1 sobre K al cuadrado. ¿Sí? Es distinto al otro. 0,5. Bueno, como K es 10 séptimos, ¿sí?, 1 sobre esto me da 0,49. ¿Bien? Y como me pedía el porcentaje, lo multipliqué por 100. ¿Sí? Pero
sería que la probabilidad es menor o igual a 49. Puede ser eso o menos. ¿Bien? Lo que no sé ¿Está es claro? 5 dividido 7 y es séptimo. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Bien, ya vimos un ejemplo entonces de menor o igual, otro de mayor o igual. Ahí tienen las dos fórmulas. Y ahora vendría el tercero que dice: calcular la probabilidad de que una bolsa elegida al azar tenga un peso comprendido entre estos dos. ¿Sí? Que también es un entre valores. Que es todo el análisis que le explicé hace un ratito. A mí me está pidiendo esta probabilidad, que esté entre 250 y 252. Cuando me pide entre valores, ¿sí? Es un módulo con menor igual, ¿sí? Porque el menor igual hace que me quede el módulo entre dos valores, como expliqué hace un rato en el Paint, ¿sí? El mayor igual, en cambio, no me genera esos dos valores. Si yo hago la definición del módulo y todo, no me genera. Así que cuando ustedes les dice entre dos valores, es la fórmula de Chebyshev, ¿sí? Con el menor igual. ¿Bien? Bueno, haciendo la explicación que les hice antes, en donde el módulo se parte en dos, ¿sí? Bien, y hacen la recta, bueno, esas cosas. La definición del módulo dice que es esto, la probabilidad. ¿Sí? Lo de adentro del módulo difiere, está entre dos valores, entre k por 0,35 y entre menos k por 0,35. Difiere entre esos dos. Entonces siempre que tengan menor o igual entre valores, van a tener que poner esto, que es la definición del módulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo para despejar x, el 251,3, lo paso sumando a ambos lados, al de la izquierda y al de la derecha. Entonces ahí queda el mismo formato que el planteo inicial, ¿sí? Que x tiene que estar entre 250 y 252. ¿Qué quiere decir? Que menos k por 0,35 más 251,3 tiene que ser igual a 250,08. Y k por 0,35 más 251,3 tiene que ser igual a 251,52. ¿Sí? Según el problema tiene que ser igual a esto. Yo siempre tengo que hallar k, por eso hago todo este planteo. Entonces si yo igualo esto, paso el 251 restando, ¿sí? El 0,35 dividiendo y así, lo igualo y hago la ecuación, me da que k es 122,35 ¿sí? En ambos casos me tiene que dar lo mismo, ¿sí? O sea, con que haga uno solo está bien. Entonces, ¿qué decía Chebyshev cuando es menor o igual? Que la probabilidad es 1 menos 1 sobre k al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hago la cuentita y me da que es 0,9175 aproximadamente. ¿Entiendes? No me salen las cuentas. Sí, 122 cuando le dijimos acá, sí ya me perdí. No es porque lo sabe, pero uno que no sabe no entiende un carajo. ¿Se entiende, chicos, lo demás? No entiende un carajo. Esto está para- ¿Entendió, chicos? Sí. Sí, sí, se entendió. Sí, Por profe. ahora sí, profe. Tranqui. Bueno, ya vimos un ejemplo de Chebyshev y vimos uno de suma de variables. ¿Quieren ver uno de uniforme de Poisson? ¿Quieren ver otro de Chebyshev y de suma de variables? ¿Qué quieren hacer? Lo que gusten. Cualquiera. No sé ninguno. Anillo, seguro, a ver qué tal. ¿Qué dicen además? ¿Qué hacemos?
¿Qué El que prefieren? usted quiera, profe. Sí. El más difícil de todo, profe. ¿Más difícil? Sí, así Bueno, te claro, ¿viste? ¿vieron el punto 32, lo largo que es? ¿Me pusieron a ver? No. No. Bueno, se nota porque nadie lo preguntó. Bueno, ante todo, antes de mostrarles el 32, ¿sí? Acá arriba tenemos varios Larguísimo, profe. modelos. El 32 tiene para hacer de 3 maneras. El 32 sí, son como 3 hojas más o menos el ejercicio, 3 hojas de cuadernillo, porque tiene muchas partes y como que es un ejercicio integrador, como que hace un montón de cosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco de eso. Antes de ver eso, les quería mostrar más o menos cómo es un modelo de la época presencial, ¿no? Imagínate que acá arriba dice 2019. ¿Sí? Acá tienen teoría, una parte teórica, bueno, esto después lo tienen que leer, distribución uniforme, kurtosis, probabilidad discreta, uso dependiente. Eso después lo ven. Y después fíjense que en la práctica pregunta. En la pregunta 1, si lo leen, es Bayes con probabilidad total, ¿sí? En la 2, es normal, ¿sí? Entre valores, ¿sí? Para que vayan viendo. Y después acá tienen otro, que es como un binomial combinado con normal. Acá tienen una suma de variables. Y el último es como un, ¿cómo se llama? Un Pascal. ¿Sí? Bueno, tienen como todos estos ejercicios. Como verán, de la unidad 1 va más dirigida a Bayes y probabilidad total. Y de la unidad 2 tienen suma de variables y tienen las distribuciones. ¿Sí? Tiene distribución normal. Acá, por ejemplo, aparece Pascal, binomial también. ¿Sí? Tienen un poco de eso. Así que lo más probable es que Chebyshev no entre. Igual estudienlo como siempre, pero es el que menos bola le daría, menos bolilla. ¿Sí? Céntrense más en las distribuciones. Distribución normal, más que nada. ¿Bien? ¿Entiendes? Sí. ¿Más preguntas? Bueno, eso para que más o menos sepan con qué se van a encontrar. Igual ese era un parcial presencial, y virtual no estoy presente yo, así que no sé bien cómo lo tomará. Bueno, vamos con el 32. A ver qué Profe, ¿un opinan. modelo más podría mostrar? ¿Otro modelo? Sí, sí, son todos parecidos igual. Si quieren los paso todos, para que vean. Después me los pueden pedir por mail si quieren. Fíjense que el primer punto es lo mismo. El primer punto es Bayes y probabilidad total. Después acá tienen normal, en el punto 2. Lo combina con binomial. Bueno, y el último, bueno, usa lo mismo, es todo lo mismo. Es Bayes y probabilidad total, son probabilidad normal, binomial, suma de variables, es todo así. Acá lo mismo, sí, son más o menos lo mismo. Acá está un poco desordenado, el punto 3 es el de Bayes. Bueno, más de eso, más distinto de eso no creo que va a aparecer. Entonces acá tienen, creo que es un superatorio.
cálculo operativo es un poco más corto. Acá tienen una exponencial. ¿Sí? Tienen una exponencial, una distribución normal. Acá tienen uno. Profe, ¿ahora va a Acá ser tienen un. choice? Mayormente creo que sí, pero no sabría decirte. Porque lo arma Bueno, todo Alejandro. claro. Si querés, después si podés conseguir o se puede alguno choice también para tener, ¿no? Y poder practicar algo similar de lo que se suele tomar ahora, genial. Sí, es lo mismo en realidad. Les va a armar un formulario en donde van a ver ejercicios como estos que les acabo de mostrar, ¿sí? Tanto teoría como práctica. Y ustedes tienen que cargar, va a haber una opción para cargar las fotos o el archivo y cargan ahí y mandan todo el desarrollo, tanto la teoría como la práctica. La práctica no sé si tiene multiple choice, la teoría depende, eh, pero la mayoría es para desarrollar y mandarlo como archivo o foto. Es- no es muy distinto a eso. Se podrán enviar imágenes, ¿no? Y eso lo tiene que configurar él. Después se lo preguntan. Cuando tengan que hacer con él, se lo preguntan. Porque eso lo tiene que configurar él de qué admite. Si admite fotos o solo PDF. Porque para mí va a admitir solo PDF, si no me equivoco. Y para que no se le haga mucha cosa. Profe, no sé si ya lo dijiste, pero para la suma de variables, en el enunciado, ¿cómo te dice para darte cuenta que es una suma de variables? O cómo es, no sé. Y la suma de variables es siempre cuando te habla de cantidades así, como decíamos recién, ¿ves? Cuando te habla de 5 hombres más 2 mujeres, cuando son cantidades, te habla de tantas cosas y tantas cosas que superen tanto o que no superen tanto. Ese era el ejemplo que vimos recién de 5 hombres más 2 mujeres. Después el de botellas que vieron ayer decía que, por ejemplo, no sé, 4 botellas no superen, 4 botellas grandes no superen 2 botellas chicas. ¿Sí? Es como que habla siempre de veces, de cantidad de botellas, de cantidad de personas. ¿Sí? Después hay otros más ejemplos que también habla de lo mismo. Pero es eso, cuando le aparece 5 personas o 5 botellas más otras botellas más otras personas, ese tipo en donde combina dos variables distintas sumadas o restadas, por eso suma de variables, cuando combina dos sucesos sumados o restados, es una suma de variables. ¿Sí? Buenísimo. En el punto 44, bueno, decía eso, ¿no? Que 5 hombres y 2 mujeres no tenían que pasar los 450. El 42 que vieron ustedes de las botellas ayer o no sé cuándo en el profe, también decía que la botella grande contenga menos de 4 veces la chica. ¿Sí? Entonces, una grande es menor que 4 veces la chica, que 4. ¿Sí? En el otro lo mismo. Bueno, y así con varios. Bueno, ¿alguna otra duda antes de hacer el 32? No. Bueno, entonces empezamos. Es larguísimo el 32, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, si no lo seguimos en la clase que viene, que sería la última. Traten de terminar lo que más puedan, si lo pueden hacer todo mejor, la unidad. Así me matan a preguntas el jueves que viene, que es la última. ¿Bien? Hacemos 5 horas de clase. Bueno, empecemos. La parte 1 es como la más sencillita, porque se divide en partes el 32, porque es tan largo que se divide en partes. Después de la parte 2 en adelante se empieza a complicar. Bueno, dice, un productor de jugo de naranja compra todas sus naranjas de un gran establecimiento frutícola.
La cantidad de jugo exprimido de cada una de estas naranjas se distribuye normalmente, con una media de 4,7 onzas y un desvío estándar de 0,4. Bueno, ahí tengo los datos que voy a usar durante todo el ejercicio. ¿Sí? Que es normal y que la media es de 4,7 y el desvío de 0,4. Entonces, en la primera parte, la parte 1, dice, se elige una naranja sola al azar. Se pide calcular la probabilidad de que contenga menos de 4 o más de 5. ¿Sí? Como tal O es una unión. ¿Sí? Bueno, veamos. Tengo como dato de la media 4,7, el desvío 0,4. Como es una unión, como es una O, es una unión, entonces es una suma. ¿Sí? Es una suma incompatible, una unión incompatible, porque como es menor que 4 y mayor que 5, no tiene intersección. ¿Sí? Bueno, entonces, estas dos probabilidades las estandarizo, ¿sí? Le resto la media y lo divido por el desvío. Y esta probabilidad es acumulada, acuérdense que para pasarlo a acumulada le toca restar 1, le toca hacer el complemento. Bueno, hago toda la resta, hago la división y me da una probabilidad menos 1,75 y la otra 0,75. Esas dos lo busco en la tabla de normal, me da estos valores, hago toda la cuenta y me da el primer resultado. ¿Bien? Bueno, ¿está claro el primer ejercicio? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este ya vimos uno igual. Pero este te digo que son más sencillos porque ya los vimos. El segundo pregunta lo mismo. ¿Sí? Dice, contenga menos de 3 onzas o bien más de 6 onzas de jugo. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que yo le dije que lo bien era una unión excluyente? ¿Sí? Pero siempre y cuando tenga intersección, ¿no? Acá como dice que tiene menos de 3 y más de 6, no tiene intersección. Entonces, por más que diga o bien o lo que sea, va a ser un suceso incompatible. Entonces la fórmula va a ser la misma, una suma. ¿Sí? Entonces, acá me salté unos pasos. ¿Sí? El 3 lo estandaricé, o sea, le resté la media y lo dividí por el desvío, y me dio menos 4,25. El 6 lo estandaricé, me dio 3,25. Busco estos dos valores en la tabla, hago la cuenta y ahí me da el resultado. Bien, este es un ejercicio, ¿está todo claro? ¿Está claro ese, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, sí, y está el claro. C, bien, perfecto. Y el C dice que contenga menos de 4,8 onzas, pero sabiendo que contiene más de 4. ¿Sí? Entonces es un condicional. Entonces acá planteo el condicional. La probabilidad de que X sea menor a 4,8 sabiendo que es mayor que 4. Bueno, acuérdense que el condicional es fórmula de sucesos dependientes, que es la intersección sobre el segundo suceso, que es mayor que 4. Y la intersección, ¿cómo la saco? Como les digo siempre, hacen una recta numérica, ponen el 4,8, ponen el 4. Como es menor que 4,8 y mayor que 4, la intersección va a ser entre 4 y 4,8. ¿Sí? Y lo puse acá, entre 4 y 4,8. Estandarizo el 4 y el 4,8 y el 4 de abajo y me quedan menos 1,75, 0,25 y menos 1,75. Busco esos tres valores. ¿Sí? Acuérdense que la probabilidad entre valores es la acumulada del segundo, que es 0,25, menos la acumulada del primero, que es menos 1,75. La probabilidad del denominador es un complemento, porque era desacumulada. Busco estos tres valores en la tabla de normal, hago la cuenta y ahí me da el valor. ¿Se entendió este?
Sí, profe. Bien. Bueno, ahí hice la parte 1. La parte 1 es más de lo mismo que venimos viendo, pero ya después de la parte 2 hay que hacer un par de cosas más. La parte 2 dice, se eligen dos naranjas ahora, no una como antes, se eligen dos, ¿sí? Y se pide calcular la probabilidad de que ambas naranjas contengan más de 5 onzas, ¿sí? Bueno, yo tengo que ambas naranjas, ¿sí? Tienen que ser eso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que es como una combinación con la unidad 1, ¿sí? O sea, las dos naranjas que yo saque tienen que tener más de 5 onzas, ¿bien? Entonces, yo primero tengo que saber cuánto vale la probabilidad para x mayor a 5 onzas, ¿sí? Para ver qué probabilidad tengo de que esas dos salgan mayor que 5. Que una en realidad salga mayor que 5. Bueno, la probabilidad de que sea mayor que 5, que es 1 menos la probabilidad, y acá lo estandaricé, de que z sea menor o igual a 0,75. Recuerden que estandarizar es restarle la medida que ya teníamos y sobre el desvío. Esta estandarización lo busco en la tabla, me da esto, le resto 1 y me da esto, ¿sí? Entonces, esto que acabo de encontrar es la probabilidad de que una naranja tenga mayor a 0,5 onzas. Pero yo quiero saber que dos naranjas sean mayor que 5 onzas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en la unidad 1 cuando nosotros buscábamos que salgan dos, no sé, dos bolas rojas, multiplicábamos, ¿sí? Multiplicábamos las dos probabilidades, ¿sí? Entonces, acá es lo mismo, ¿sí? La probabilidad de que una naranja sea mayor que 5 es 0,22663 y la probabilidad de que otra naranja sea mayor que 5 es la misma, ¿sí? Entonces yo tendría que multiplicar dos veces esta. Por eso acá abajo lo puse al cuadrado, porque multiplicar dos veces lo mismo es elevarlo al cuadrado. Entonces, como me pide dos naranjas, los elevo al cuadrado. Si me pidiera 3, lo elevaría al cubo. Si me pediría 4, a la cuarta. Bueno, así. Entonces esta cuenta me da 0,0514. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Cuál es la diferencia del punto B? Dice que al menos 5 de ellas, ¿sí? Al menos 5 de ellas, o sea 5 más, contengan como máximo el valor de la variable correspondiente al tercer cuartil, ¿sí? ¿Saben lo que es un cuartil? ¿Y cuánto vale el tercer cuartil? Perdón, ¿no estamos en la parte 2 o ya pasamos a la parte 2? Sí, me fui a cualquier lado, ¿no? Sí, perdón. Sí, gracias. Sí, arrancaste No, punto 3. me fui, me adelanté, perdón. Sigamos con el otro, con el B. Dice que al menos una contenga menos de 4,2 onzas de jugo, ¿sí? Al menos una de las dos contenga 4,2 onzas de jugo. ¿Se acuerdan qué les dije yo cuando aparecía al menos una? ¿Cuál era el planteo que más convenía? En la unidad 1. O sea, una naranja tiene que tener menos de 4,2 o las dos tienen que tener menos de 4,2. ¿Sí? Entonces, ¿qué planteo hacíamos para hacer más rápido? Porque dije que era lo más conveniente. De que ninguna. ¿O no? Claro, sacar la probabilidad de que sea mayor que el 4,2, o sea, lo contrario, y después, ¿Complemento? el complemento. Entonces ahí me iba, ¿sí? Cuando dice al menos una, hacía ese procedimiento. Entonces, fíjense. Bueno, yo acá saqué que x sea menor que al 4,2, ¿sí? Que era lo que decía al principio. Lo estandaricé
¿sí? Y me dio menos 1,25, lo busqué en la tabla y me dio 0,10565. ¿No? Bueno. Esta es la probabilidad de que x sea menor que 4,2. ¿Sí? Pero yo, para encontrar lo que me pide, porque dice que al menos una sea menor que 4,2, ¿qué hacía? Lo que hicimos recién. Calculo que las dos no sean menor que 4,2, o sea que sean mayor que 4,2. Entonces, si las dos son mayores que 4,2, lo elevo al cuadrado porque son dos naranjas, ¿sí? Y a eso le hago el complemento, ahí me da que las dos sean menores que 4,2. ¿Sí? Yo acá arriba saqué que sea menor que 4,2, 0,10. ¿Sí? Que sea mayor que 4,2 sería el complemento de este 0,10. Sería 0,894 no sé cuánto. ¿Sí? Que hacen 1 menos eso. Y ahí le va a dar el 0,200. ¿Entiende el planteo y cómo lo reemplacé? Porque acá faltan un par de pasos, ¿se entiende? ¿Cómo llegás a que te dé 0,2001? Bueno, la probabilidad de que x sea menor que 4,2 es 0,10565. ¿Sí? Para que sea mayor que 4,2 es el complemento de esto. O sea, sería 1 menos esto. Creo que da 0,89 algo, ¿no? Entonces lo reemplazo en esto que está acá abajo. La probabilidad de que x sea mayor que 4,2 es 0,894 no sé cuánto al cuadrado, y a eso le resto 1 y me queda esto, el 0,2001. ¿Entiende ahí? ¿O no entendías la fórmula? No, sí, ahí ya entendí. Bien. Acuérdense que cuando dice al menos una, yo calculo lo contrario. ¿Sí? Lo contrario que sea menor que 4,2 es que sea mayor a 4,2. Entonces calculo lo contrario y le hago el complemento. Por eso el 1 menos. Y ahí me va a dar el al menos 1. ¿Sí? ¿Entendió? No entiendo por qué solo elevas al cuadrado o sea, la probabilidad. O porque Porque 1 al cuadrado es son, 1 o por... porque son dos naranjas. Por eso. Entonces serían dos veces la misma probabilidad. Una para cada naranja. Ok, ok. ¿Los demás? ¿Entendieron? Bueno, pasamos a la tercera entonces, que era lo que me había adelantado. La tercera parte dice, se elige una muestra aleatoria de 15 naranjas ahora. Ya son 15 ahora, ni uno ni dos. Allá la probabilidad de que, y 15 sería como la muestra, sería como que n vale a 15. Allá la probabilidad de que exactamente 6 contengan más que la cantidad modal. ¿Sí? Bueno, yo tengo n que es 15, tengo r que es 6. ¿Qué me estaría faltando? P. P, claro, la probabilidad de éxito, pero es como Éxito. un estilo binomial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo saco? Yo siempre en estos ejercicios, por eso estamos viendo el 32, para que se acostumbren. Casi siempre voy a tener que sacar una probabilidad antes, voy a tener que hacer un cálculo auxiliar, una cuenta antes, para poder hacer el ejercicio. ¿Sí? Porque acá me pide que estas 6 tienen que contener más que la cantidad modal. ¿Sí? Bueno, ¿saben con qué coincide el modo en una campana de Gauss? ¿Con qué coincide el modo con otras cosas? Con O sea, el cuando la campana... máximo, cuando corta z igual 0. Claro, sí, pero ¿con qué otras medidas coincide la moda? O sea, cuando la campana de Gauss es
simétrica, podríamos decir, la moda coincide con otras dos cosas, con otros dos valores. ¿Con la esperanza? La esperanza, que sería la media, y con la mediana. ¿Sí? Coinciden todos. Entonces, dice que contengan más de que la cantidad modal. Entonces, la cantidad modal es la mitad. ¿Sí? Si coincide con la mediana y coincide con la media, es la mitad. Entonces tiene que contener más que 0,5, podríamos decir. ¿Sí? Más que la mitad, más que un medio. Entonces yo primero tendría que calcular eso. ¿Sí? Bueno, en realidad ya me lo da. Porque dice exactamente 6, tienen que contener 0,5. ¿Sí? Porque dice contener más que la mitad, más que más que la cantidad modal, perdón, sería mayor que 0,5. Habría que calcular la probabilidad. O sea, si ustedes ponen las naranjas, que son 15, ¿sí? Exactamente si ellas contengan más que la cantidad modal. Habría que calcular que X sea mayor. Vieron que la media era, no me acuerdo cuánto era la media, ¿sí? A ver, vamos para arriba, 4,7, ¿sí? Y el desvío es 0,4. Bueno, si yo calculo la probabilidad de que X sea mayor que la mitad de 4,7, ¿sí? Y hago todas las fuentes, todas las cosas, me va a dar 0,5 porque la moda siempre da 0,5, ¿sí? Porque coincide con la media y la mediana en estos ejercicios. Porque son como campanas simétricas, ¿sí? Campanas de Gauss simétricas. Entonces coincide todo. Entonces cuando habla de cantidad modal, ¿sí? La probabilidad de éxito sería 0,5. ¿Bien? Cuando habla de cuartiles, como el segundo, que es lo que yo hablaba antes, ¿recuerdan lo que es un cuartil? ¿Lo saben? Lo divides entre 0,25, o sea, 25% cada tramo. Claro, el primer cuartil sería 0,25, el segundo sería 0,50, el tercero 0,75. 0. Claro, y así, va de 25 a 25. Se divide la recta en 4, por eso es cuartil. Entonces el tercer cuartil yo me refiero a 0,75. ¿Sí? Entonces cuando me dicen moda, media o mediana, es 0,5. Cuando me dicen tercer cuartil, es 0,75. ¿Bien? Y en el punto C ya me da el porcentaje que es 0,33. ¿Bien? Ahí, eso sería los tres valores de P, podríamos decir. Bueno, como puse acá, 0,5 es el A, el B es 0,75 y el C 0,33. En los tres casos la muestra es 15 por las 15 naranjas. Lo único que va cambiando es lo que te pide de R. ¿Sí? Porque en el A pide que sean exactamente 6, o sea que R va a ser igual a 6. En el B te pide que al menos sean 5, o sea que sean mayor que 5. Y en el C te pide a lo sumo 10, o sea que sean menor que 10. ¿Sí? Entonces, ahí ya quedan los tres planteados como binomial. ¿Sí? Yo los hice con fórmula, pero acuérdense que lo pueden buscar en la tabla. ¿Sí? Lo buscan en la tabla y ahí les queda. ¿Entiende este? Pero en el parcial hay que escribir la fórmula igual. No resolver las cuentas, pero sí escribir la fórmula. Eh, yo haría eso, pero igual se lo pueden preguntar a Alejandro. Alejandro, Acuérdense que el ok. parcial, claro, lo hace él, lo corrige él, lo hace todo él, así que lo más confiable es que se lo pregunten a él. Cuando era presencial, los parciales los tomábamos nosotros los ayudantes, pero bueno, ahora en lo virtual lo tomamos. Si no te podía ayudar más de otra manera. Bueno, ¿se entendió entonces en la parte 3? Sí, sí. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, la parte 1 era más de lo que vimos, ¿sí? Era con suma de probabilidades, con condicional. La parte 2 era un poco más relacionado con la unidad 1, que era lo de las dos naranjas. La parte 3 era todo binomial.
donde tienen que saber un poco de teoría con el tema de la moda y el cuartil. Y la parte 4 es esto en donde empieza a que primero, esto es lo que les decía antes, en donde primero van a tener que calcular una probabilidad y después van a tener que calcular la probabilidad póster que le pide. Entonces, como para cerrar la clase, vemos un poquito el 4 y nos vamos. Bueno, como les dije antes, dice, allá la probabilidad, en la parte 4, de tener que seleccionar exactamente 5 naranjas para encontrar una con contenido inferior a la mediana. Si me habla de la mediana, ¿cuánto vale P? 0,5. ¿Cuánto vale P? 0,5. 0,5. Pero es lo que les dije antes, que la moda mediana y media, en estos casos, sería 0,5. Entonces, y el tipo de enunciado, ¿sí? Porque esto lo hablábamos una vez. Dice, cuando me dice exactamente 5, para encontrar una. ¿Sí? Cuando dice este tipo, que tengo tanto para encontrar tanto. ¿A qué distribución se refiere? Porque toda la parte 4 habla de lo mismo. ¿Hipergeométrica puede ser? No, hipergeométrica tiene que tener como 4 parámetros. Tiene que tener la sí, sí. población, la muestra. Sí, me confundí. ¿Pascal? Pascal, ahí está. Cuando el ejercicio tiene este formato, ¿sí? Que dice de tantas, en este caso de naranja, ¿no? De tantas naranjas, o cuántas naranjas necesito para encontrar tanto, ¿sí? Cuando ¿sí? Porque acá me está hablando de la muestra, y Pascal habla de la muestra, ¿sí? Porque yo tengo que hallar la probabilidad de tener que seleccionar 5 naranjas, o sea que la muestra sea 5 para encontrar uno. ¿Y cuál es la probabilidad de tener que tener 5 naranjas para encontrar uno? ¿Sí? Entonces, este tipo es Pascal. Entonces, yo tengo que n es 5, porque tengo que seleccionar 5. De esas 5, tengo que encontrar una, ¿sí? Que sea inferior que la mediana, que es 0,5. Entonces utilizo la fórmula puntual de Pascal. ¿Sí? No sé si tienen la fórmula, la tienen que tener por ahí, porque no la usamos mucho, pero la fórmula puntual de Pascal es esta. ¿Sí? Cuando n es igual a 5, es la combinación, ¿sí? Entre n menos 1 y r menos 1, por eso es 4 y 0, de p elevado a la r por q elevado a la n menos 1. ¿Bien? Esa sería la fórmula. Y ahí nos da la probabilidad. ¿Entiéndela? Sí. Sí. Bueno. Les digo rápidamente el B porque quería llegar a esto justamente y cerramos, porque ya son las 9. Les digo, el B dice que tienen que seleccionar por lo menos 2 naranjas, ¿sí? O sea que n tiene que ser mayor que 2, ¿sí? Para encontrar una. Pero ¿qué pasa? Acá no me da un dato de P, no me dice cuartil o justamente el porcentaje o mediana, moda o media, no. Me dice para encontrar una con más de 4,5 onzas. Entonces voy a tener que calcular la probabilidad de mayor a 4,5 para saber cuánto es P. Ese es el cálculo auxiliar que tengo que hacer de antemano, ¿sí? Entonces me dice que n es mayor o igual a 2, que era la muestra que tengo que seleccionar. Para encontrar una que es R, pero me dice que esa naranja tiene que ser mayor a 4,5. Entonces calculo esta probabilidad. La estandarizo con el valor de la media y el desvío del ejercicio original, de apenas empezamos, el de siempre, ese es para todos los ejercicios.
Lo estandarizo, lo busco en la tabla y me da que P es 0,69146. ¿Sí? Acuérdense que P siempre lo ponemos con 2 cifras, o sea que aproximadamente 0,69. Entonces yo utilizo la fórmula de Pascal de aproximación a binomial. ¿Recuerdan que vimos esto? Yo a Pascal, como es mayor o igual, lo tengo que aproximar a binomial. ¿Sí? Entonces la fórmula era esta. N mayor o igual a 2, R1 y P 0,69. ¿Cómo se aproxima a binomial? Bueno, R va a ser menor o igual a R menos 1, o sea, 0. N va a ser igual a N menos 1, o sea, 1, y P es P. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tengo que hallar? La probabilidad de que R sea menor o igual a 0. O sea, que sea igual a 0, porque menor no se puede. Entonces yo busco en la tabla de binomial, cuando N vale 1 y P es 0,69. ¿Cuánto es la probabilidad en 0? Bueno, 0,31. ¿Bien? ¿Se entiende este ejercicio? Sí, profe, estamos ok. Bueno, yo lo importante de esto es que ustedes anteriormente, antes de empezar el ejercicio, tienen que calcular P. Eso es lo importante. Va a haber muchos ejercicios así. Y hasta en el parcial también puede estar. ¿Sí? Lo más probable es que esté, que tengan que calcular P antes. Por eso les quise mostrar esto. ¿Bien? Hay otros ejercicios en la guía que también te lo piden, ¿no? O sea, como para darnos más. Sí, más que nada en el 32. En el 32 estaba lleno. Dale, dale. Y después les paso los modelos y el profe también les va a pasar uno y de ahí pueden ir practicando también, que también va a haber uno que otro. ¿Sí? Bueno chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Les recomiendo que practiquen todo lo que puedan, así me hacen todas las preguntas, dudas que tengan, ya que es la última clase en test parcial. Y vemos los modelos, con el profe modelos, y vamos charlando, seguimos con el 32 y vamos viendo. Dale, gracias, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Muchas Buen gracias. fin de- Gracias, profe. Buenas noches, buen fin de, nos vemos la próxima.